agradecemos a Dios esta nueva oportunidad que Dios nos brinda de dirigirnos a cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? Dios les siga bendiciendo, que el Rey de la Gloria siga manifestándose a favor de cada uno de ustedes, amigos que llegan también a esta transmisión, que hacemos con todo nuestro ser, con todo el corazón, en espíritu y en verdad para Dios, pero también para cada uno de ustedes, con el ánimo de que seamos nutridos con las palabras de fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada uno de ustedes bienvenido también a ser parte de este tiempo, llámelo devocional, un tiempo con la palabra de Dios, un tiempo para agradecerle porque son tantas las bondades que Dios nos ha concedido, creo que a ustedes también. Y por eso unámonos en familia a decirle al Señor que estamos agradecidos por su amor, por su perdón y por su salvación. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor, oh Dios, por miles de hogares que también, Señor, reciben ese bien, ese favor tuyo, tu amor, Señor, a esta hora, oh Dios. Gracias por tanta compasión, tanta misericordia, oh Dios, porque si cuida de las aves, Señor, Padre, sigue sustentando la rueda de la creación con tu fidelidad. Gracias te damos por tu perdón, Señor, ¿quién como tú, que perdona el pecado, la maldad del corazón de los que se arrepienten, Señor? Por eso hoy, Señor, nos arrepentimos, te pedimos perdón por todos nuestros errores, nuestras faltas, Señor, así como te damos gracias, Señor, oh Dios, porque es una dicha el ser perdonado, el sentirse, Señor, oh Dios, que somos aceptos delante de ti por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por esa salvación tan grande, Señor, que has propinado a todos los que hemos creído, Señor. Por eso el justo por su fe es que vive, Señor. Oh Dios, porque cada día tú nos ayudas a serte fiel. Eso es lo que traduce aquella palabra. El justo por esa fidelidad vivirá, Señor. Por eso, oh Dios, aquí estamos, Señor, para que tú nos enseñes a hacerte fieles a cada momento, a cada instante, Señor. Oh Dios, sigue revelándote, Señor, con tu poder. Sigue manifestándote, Señor, sobre cada uno de los que te aman, sobre cada uno de los que te busca, oh Dios del cielo, deseando comprender, entender más y más de tu palabra, Señor. Abre, oh Dios, nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos, oh Dios del cielo, a cada día estar bien conectados contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos todo principado, potestad, espíritu de juicio, demonios atormentadores, sean atados y lanzados a la profundidad de la mar, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tuyo, Jehová, es el reino, tú eres todopoderoso, Señor. Vence las tinieblas, vence, Señor, la enfermedad, vences la muerte. Bendito sea el victorioso, el grande, el glorioso, Jehová nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y hemos titulado esta enseñanza La Nueva Senda. Ya hemos compartido el día anterior la parte primera y ahora vamos con la parte número 2. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, y quedamos en el versículo número 8, donde Jesús le dijo allí al paralítico. Juan 5, 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Así que la sanidad de aquel hombre que había estado paralítico fue inmediata y completa. La respuesta obediente de este hombre al mandato de Jesús fue la ocasión de su sanidad. El hombre llevó a cabo todo lo que Jesús demandó. Levántate, y se levantó. Toma tu lecho y anda. Y
anduvo. La vieja vida que lo había hecho víctima durante 38 años, ya no tenía dominio sobre él. Y leemos en la carta a los Romanos, el capítulo 6, el versículo número 14. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que este hombre, el cual leemos que llevaba 38 años imposibilitado, paralítico, a la palabra del Señor, levántate, toma tu lecho y anda, obedeció y fue sanado instantáneamente. Y aquí estamos viendo cómo esa vieja vida que llevó durante 38 años ya no tenía dominio sobre él. Así es todo aquel que le cree a Cristo y que le obedece. Levántate del pecado, levántate, sal de esa condición que llevas durante tanto tiempo en tu vida, que el Señor te quiere hacer verdaderamente libre, no una religión, no, el que venció la muerte, el que venció el Hades, el que venció al mismo diablo, le está diciendo a usted y a mí que tiene poder para librarnos de esa vida licenciosa, de esa vida de pecado, de desorden. Por eso, qué importante leer aquí Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted, mi hermano, mi hermana, puede meditar en esa palabra. Que Dios ahí le siga revelando y usted diciéndole, Señor, ya el pecado no viene a reinar en mi ser, porque el que reina y el que es Señor es Jesucristo, es su Espíritu Santo que me ha libertado, que me ha liberado. Miremos, por eso este hombre, su andar iba a ser nuevo, un nuevo modo de vida, continuo y normal. Eso es lo que Dios ha preparado para cada hombre, para cada mujer sobre esta tierra. Esa vida nueva, continua, que sea el modo de operar de aquí en adelante, usted con una vida nueva recibida del cielo. Qué maravilloso. ¿Cómo sería el gozo de aquel hombre? ¿Cómo sería la alegría de aquel hombre? 38 años. Algunas personas admiten decir, sí, 38 años. Fui un mujeriego, un infiel. 38 años. Estuve en la drogadicción, en el vicio, en la borrachera. 38 años hablando mal de otros, quitando, robando. Mire usted. Pero a veces hablamos de la corrupción que hay en altas esferas, en altos estamentos, pero no hablamos de la corrupción que hay hacia adentro, en los hogares, en las familias. Todo esto es lo que Cristo quiere venir a cambiar. Pero siguiendo aquí con la narración tan fluida, tan especial que hace Juan ahí en el capítulo número 5, que estamos leyendo el versículo número 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Es una anotación importante, y era día de reposo aquel día, porque esto era para el pueblo judío, cuando Moisés o Dios a través de Moisés les entregó la ley. Ahí incluía esta parte, este mandato para ellos. Así que allí se iniciaría y esto marcaría el principio de una controversia larga, continua y cada vez más aguda acerca de la relación de Jesús con la ley y con los judíos. Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ahí está en el versículo número 10. ¿Y de qué se trataba? ¿De qué se componía allí el lecho? El lecho era una especie de
estera, flexible, usada por los pobres. Podía ser enrollado y llevado con facilidad el lecho. Pero aún así, no debería ser transportado en sábado. Según el Misná, se prohibían 39 clases de trabajo el día sábado. Sí, porque usted verá por las redes, unos preguntando, bueno, ¿y qué es lo que sí se debe hacer el sábado y qué es lo que no se debe hacer? Pero si no vivimos de acuerdo a la ley, eso era para el pueblo judío. Miremos. O sea que están preguntando de algo que nada toca con nosotros, el Misná. Nosotros hemos creído en Jesucristo nuestro Dios. Y por eso seguimos adelante la enseñanza, porque no estamos para desenfocarnos diciendo, y entonces, ¿cuáles son las 39 clases de trabajo que no se debe hacer en el día sábado? No, mire que en este tiempo todos están habidos por salir a trabajar, a luchar. Gracias a Dios por los que ya han recibido esa licencia, ese permiso. Pero nótese que allí estaban buscando los judíos algo con que juzgar al Señor Jesús. Y entonces la inclinación humana de arrojar la propia culpa sobre otro está reflejado en la respuesta del hombre a los judíos. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Qué tremendo es. Este hombre, al interrogarlo los judíos, mira, no te es permitido llevar ese lecho en día sábado. La respuesta fue, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Sabe que esa es una inclinación del ser humano? Siempre echar la culpa propia sobre otros. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos hace libres, nos hace reconocer nuestra propia condición, para que no estemos culpando al cónyuge, a los hijos, a los padres, el abuelito fue, el tío fue, sino que reconozcamos cada uno que necesitamos mejorar. Pero aún si el hombre sanado tenía la inclinación a deshacerse de la culpa por la violación del sábado, también dio un claro testimonio de lo que sabía, que había sido sanado. La experiencia del hombre con Jesús fue inequívoca. Él me sanó. Qué bueno es cuando identificamos que Él es el sanador y no decimos, sí, es que me alenté, es que me mejoraron los médicos. Sí, pero ¿quién le dio la ciencia a los médicos? ¿Quién le dio la sabiduría a ellos? Entonces fue que Dios utilizó al médico. Gracias a Dios por los galenos. Gracias a Dios por los profesionales en la salud. Oramos, Señor, guárdalos, bendíceles. Pero recuerde, ¿quién es el sanador? Porque muchas veces la gente pide oración al pueblo cristiano, al pueblo de Dios. Por favor, ore. Para luego, cuando recibe el milagro, recibe la sanidad, atribuírsela a ese ídolo de yeso, de palo, de varilla, de tela. Qué equivocado, qué error es hacer esto. Cuando es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que sigue efectuando esos milagros, el que sigue efectuando esas sanidades. Por eso, gloria a Dios por aquel paralítico que reconoció, Él me sanó. Y los judíos profundizaron su investigación. ¿Quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Ahí está en el versículo número 12. Y óigame con atención. Cuando ellos están investigando, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? No podían asentir que aquel con mayúscula, aquel que era responsable por la profanación del sábado, pudiese ser Señor con mayúscula, Señor del sábado. Y por eso era que ellos preguntaban, ¿quién? Hay mucha gente a esta hora, en nuestros días, que aún sigue haciendo la cara como si hubiese sido bautizado en limón.
cuando se trata del día sábado, es que hay que guardar el día sábado. Pero se les olvida que hubo uno aquí en la tierra que es Señor del sábado. Quiere decir que Él es el dueño de todos los días. Y todos los días para Él es su deseo que cada hombre, que cada mujer se vuelva de todo corazón hacia Él, se arrepienta y le obedezca como este hombre. Todo el tiempo, todos los días de nuestro peregrinaje sobre esta tierra, hemos de obedecerle al Rey de la Gloria. Pero ellos seguían preguntando, ¿y quién es aquel que se atreve a profanar el día sábado? Gracias a Dios por los que hemos entendido que nuestro Cristo es Señor del sábado, es Señor del domingo y es Señor de toda la semana. Y que si los judíos le dieron a Dios lo último, porque eso era el sábado, el último día de la semana, nosotros ahora los cristianos le damos lo primero a Dios. El día domingo es el primer día de la semana, cuando resucitó Cristo y todos los apóstoles comenzaron a hacer su celebración el primer día de la semana. Así que gracias a Dios, porque usted y yo hayamos entendido el antes y el después. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces allí los judíos seguían preguntando, pero ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y dice aquí en Juan capítulo número 9, el versículo número 11, voy a leerles. Juan capítulo 9, versículo 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Siempre estaban los judíos diciendo, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién hace estas obras y profana el día sábado? Bendito sea el Señor. Así que es el tiempo de no solo investigar quién es el que puede transformar la vida humana, cambiar lo que no es, en hombres y mujeres agradables a sus ojos. Se llama Jesucristo. Y hemos de volver en amistad con Él. Hemos de recibirle en nuestro corazón, hacerlo Señor de nuestra vida. No solamente preguntar, ¿y quién será la verdad? Sino seguirle. Y dice aquí en Juan 9:24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mire, así que podrán tildar, podrán criticar, pero lo interesante es que vivamos conforme la palabra de Dios. Que le digan loco, que le digan chiflado, lo que quiera, fanático, legalista, bueno, cosas peores le dijeron al Señor Jesús. Pero lo interesante es que allí la gente preguntaba, los judíos decían, volvieron a llamar al hombre que estaba ciego y le dijeron, da gloria a Dios, como quien dice, dinos la verdad, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y el versículo 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, alabado sea el nombre del Señor. Qué interesante. Ellos preguntaban, a ver, dinos la verdad. La verdad es su nombre. Y aquel ciego ahora estaba en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Qué interesante, porque estamos alegres, aquellos que hemos tenido esta experiencia que transforma de la ceguera espiritual a la visión espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo que no ha hecho la psicología, ni la filosofía, ni ninguna otra profesión en el mundo, en la tierra. El Evangelio ha traído esa gran novedad de transformar al hombre de su estado de miseria, de dolor, de tragedia, a un estado de bienaventuranza, de dicha y de paz. Y entonces el autor aquí hace una aclaración. Y dice ahí, y el que había sido sanado no sabía quién fuese,
porque Jesús se había apartado de la gente, quiere decir de la gente que había o que estaba en aquel lugar. Ahí lo lee usted en el versículo número 13. Jesús sencillamente se deslizó y se mezcló entre la muchedumbre. Su hora aún no había llegado cuando él traería a luz esa plena conclusión, el conflicto entre lo antiguo y lo nuevo. Bendito sea el Señor. Por eso hay quienes se quieren quedar con lo viejo, lo antiguo, lo de la ley. No, vamos, avanza. Que el Señor Jesús vino y cumplió toda la ley, lo que no hicieron ni uno solo de los judíos. El Señor Jesús lo cumplió para ahora decirnos: en esta sola palabra se abrevia toda la ley. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Qué bonito que aprendamos a amar a Dios con todo el corazón. Pero había un punto de conflicto, un asunto importante que necesitaba salir a la superficie. Se trataba de la relación del hombre enfermo con Jesús. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Recuerda, aquel hombre no sabía quién fuese, quién le hubiese sanado. Mire, pero aquí leemos que Jesús lo buscó. Y en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Mis amados, tengamos en cuenta esta palabra, que Dios nos rescató por su infinita misericordia del lodo, donde cada cual estuvo, a unos de la prostitución, a otros del vicio, a otros nos libró de estar completamente alejados toda una vida de la presencia de Dios, en la falsedad, en el engaño, en una secta, en una religión de hombres. Pero qué interesante, aquí el Señor, que siempre nos busca, lo halló. A usted le estaba buscando y le encontró. Ahora sigue buscando a otros hasta hallarlos. Por lo menos este hombre no había vuelto a su antiguo lugar, el estanque. ¿Se da cuenta? Mi amado, mi amada, si el Señor te ha salvado por su gracia, por ese gran amor, le costó su propia vida, es para no volver a ese antiguo lugar. No vuelvas allá a esa cloaca. No vuelvas allá a ese basurero. No vuelvas allá a ese lugar de tinieblas. Salí de ahí, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Por eso aquel hombre ya no estaba en ese antiguo lugar. ¿Dónde estaba ahora? Estaba en el templo. ¿Y qué estaría haciendo en el templo? Pues dándole gracias a Dios por su recuperación. Por eso es que a esta hora hacemos el llamado a nuestras autoridades. Necesitamos que se active allí la función de cada congregación, porque necesitamos los lugares abiertos donde ir a agradecer a Dios. Mire, esta creación no la mueve el COVID, la mueve el Espíritu Santo de Dios. Y aún donde haya caos, donde haya pandemia, ahí se mueve el Espíritu de Dios, tomando control, obrando. Por eso, qué bueno poder tener los templos dispuestos con sus protocolos para que la gente vaya regularmente, claro, y pueda ir durante todo el día, unos a una hora, otros a otra, no hay problema, a darle gracias a Dios. Y vamos a ver una nación como Colombia, punta de lanza en vencer al COVID-19. ¿Por qué? Porque la gente vino a darle gracias a Dios. Decirle: Señor, gracias, porque mi pecado merecía que yo me contagiara el COVID-19 y no sé de cuántas cosas más. Pero tu amor, tu misericordia me alcanzó y aquí estoy completamente sano. Otros: Señor, tuve contacto, quizá alguien en el aire, en algún objeto, contaminó y me contagió
pero me sanaste. Gracias, me recuperé. Gracias. Mire qué interesante es. Necesitamos esos lugares abiertos, las congregaciones, para ir a darle gracias a Dios con los niños, con los jóvenes. Claro, porque dándole gracias a Dios, ¿qué malo puede venir? Sino antes bien, felicidad. Es la población más regocijada. Señor, gracias. Porque como dice en un libro ahí de conocimiento universal, ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Jesús lo encuentra allí dando gracias en el templo. Y primeramente le recordó lo que ahora él sabía muy bien. Ha sido sanado. Ha sido sanado. Y entonces allí pasó a un gran imperativo. No peques más. Sí, la gente recibe sanidad del cáncer, de sida, de leucemia, pero me pregunto, ¿y dónde estará todo aquel que ha recibido un milagro de Dios? ¿O seremos igual que la multitud en día de Jesús que recibió tantos milagros y luego se reunió para decir crucifícale, crucifícale y escoger allí al malvado Barrabás? No, tenemos que saber escoger muy bien. Esta es la oportunidad. Decirle, Señor, perdóname, porque no fue solo físicamente un pueblo o dos los que crucificaron a Jesús. Fuimos todos nosotros con nuestros pecados, porque Él no vino solo a morir por un pueblo, sino por todos los que éramos enemigos de Él, enemigos de su cruz, con nuestro modo de vivir. Por eso hoy Él está también sanando tu alma. Has sido sanado. No peques más. Está en tiempo presente. Literalmente, no sigas pecando. Por eso debemos recordar que era Jesús quien dio la orden. Medite usted en eso. ¿Cómo así que no peques más? Pues es que el que le está dando la orden, Él lo capacita para hacer lo que Él le ordena. Él jamás va a pedir algo que usted no pueda hacer. No, Él capacita para lo que ordena hacer. Así que reciba esa orden del que le creó, del que le dio la vida. Usted no viene del mono, ni es producto de una explosión o una casualidad. Todas esas son teorías que ya han caído por su propio peso. Pero es el tiempo de mirar al autor de la vida y decir, Señor, si tú me lo ordenas, no peques más, pues tú me capacitas para lo que me estás ordenando hacer. Y Él no requiere de una persona algo que no le pediría a todos. ¿Qué quiere decir? Que lo que le pidió a este hombre, que fue paralítico 38 años, ahora no lo pide a todos. No peques más. Pero es que Julano, pero es que cuando vienen los amigos me llevan. Pero no creo que lo puedan obligar. Cuando la persona que está atada a la embriaguez, a la borrachera, se excusa diciendo, ay, es que mis amigos me llevaron. Es una gran mentira. Porque ¿a quién pueden obligar a hacer algo? Yo recuerdo, fui a prestar servicio militar, gracias a Dios, le serví aquí a mi patria, allí en la milicia. Y allí procuraron hacerme beber un 31 de diciembre. Pero esa misma fecha y muy cerca de la hora cuando lo iban a cometer allí el ilícito, me llegó a mis oídos. Pude salir, bueno, allí se llama evadirse. Me evadí por esa noche del 31 y aparecí el 1 de enero. Pero estuve en la congregación de ese pueblo donde prestábamos guardia, sirviendo, alabando a Dios. Y todos los que buscaban con sus maquinaciones hacerme caer, allá quedaron avergonzados. Cuando llegué en la madrugada, estaban todos revolcados, llenos de vómito. Pero este servidor en victoria, en bendición, recibiendo un nuevo año, con alegría. Mire que esto no se trata de palabras, decir
año nuevo, vida nueva y seguir de mal en peor. No, entonces se trata de abrirle las puertas al Salvador. Porque el plan de Dios para el hombre, mi amado amigo, mi amada amiga, es que viva en un nivel más alto que el pecado. Ese es el plan de Dios, que el ser humano viva en un nivel más alto que el del pecado. No solo pensando en el derroche, en la vergüenza, en la miseria. Bendito sea el Señor. Por eso la última declaración de Jesús refleja dos cosas. Primero, parece implicar que los 38 años de enfermedad eran el resultado de su propia necedad y pecado. Mire usted, cuando dice, bueno, ya fuiste sano, ahora vete y no peques más, está allí también con esta declaración implicando que esos 38 años de enfermedad, algo tiene que ver la necedad de este hombre, su propio pecado. Mire usted, claro, sin querer decir con esto que este es el caso en toda enfermedad, se lo voy a explicar. Ejemplo, en estos días, dice, mire, evite el estar por todas partes acercándose a las personas sin tapabocas, pero hay gente que no hace caso. Dice, no, eso debe ser mentiras. Y luego, ¿qué pasaría si se contagiaran? ¿Podríamos echarle la culpa a Dios? No, de ninguna manera. ¿Podríamos echarle la culpa a nuestras autoridades? No, porque ellos han estado advirtiendo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del mismo, por su necedad. Mire usted, ayer me encontraba un padre, su hijo está en España, decía, pastor, la gente piensa que esto es mentira. Y eso sucedió en España cuando en Italia estaba ese contagio bárbaro con este COVID-19. La gente decía, ¿qué? Aquí no pasa nada. Y mire lo que sucedió en España. Qué tremendo contagio por la necedad, por la desobediencia. Entonces, si usted puede quedarse en casita, pues quédese en casa. Si salió a trabajar, a laborar según los permisos que se haya recibido, bueno, use todo su distanciamiento a 2 metros, su tapabocas, lávese las manos con agua, con jabón. Bendito sea el Señor. Cúbrase ahí si tiene forma de una mascarilla. Sí, cúbrase. Bendito el Señor. Entonces, pero mire, algo tuvo que este hombre en su necedad, en su pecado. Mire, este fue el resultado. 38 años. Ahí no sabemos qué fue lo que atrajo esto, pero había algo de la necedad del mismo. Y le decía hace un momento, sin querer decir con esto, que este es el caso en toda enfermedad, porque la sociedad también trata de, si alguien se contagió en este tiempo, dice, uy, no, la culpa es, ejemplo, aquí en Chiquinquirá comenzó con un venezolano, uno de nuestros amigos, de nuestros compatriotas, de nuestros vecinos, y entonces ya empezaron a aislar, a desechar a los venezolanos en todas partes, cuando ellos no tienen la culpa. Quizá estaba ahí en su peluquería haciendo un corte, quizá estaba cerca de la plaza, allá facilitando un elemento a alguna persona, y alguien mismo vino y lo contagió. ¿De dónde? No sabemos. Mire, pero la persona no tuvo la culpa. Entonces, antes vamos a ver que se puede auxiliar la familia, muy bien hecho aquí por parte de la administración, fueron y auxiliaron y la policía estuvo atento a mirar, a practicarles el examen a toda su familia. Qué interesante. Y los vecinos a ver cómo podían ayudar. Maravilloso. Así que no todo dolor o enfermedad es producto de la necedad y el pecado de la misma persona. No, aquí hay otros casos. Solo voy a leer aquí en Juan capítulo número 9, el versículo número 3, dice así, Juan 9:3, respondió Jesús, no es que pecó era otro caso, mire, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Gloria al Señor. Entonces le decían, Señor Jesús, le preguntaron los discípulos,
este está ciego, ¿por qué? Por sus propios pecados, por el pecado de sus padres. Digo, no, sencillamente es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quiere decir que el ser humano está sufriendo muchas cosas desde el mismo pecado que nuestros primeros padres cometieron, Adán y Eva. Y toda la raza humana cayó dentro de esa consecuencia, por cuanto todos pecamos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Así que como entró la muerte por un hombre, Jesucristo, la vida eterna. Gloria a Dios. De modo que hay personas que pueden estar infectadas, contaminadas no solamente del COVID, sino de otras enfermedades, para que la gloria de Dios se manifieste en ellos, para que ellos puedan creer que hay un Dios que es suficiente para sanarles. Y quizá puede usted llamar y decir, mire, tengo este problema, me contaminé. Si no quiere dar su nombre, bueno, ahí escribe usted en el chat y decir, quiero que estén orando por mí, porque voy a recibir mi sanidad. Yo le creo a Dios, yo le creo a esa palabra que Dios me está dando en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Y por supuesto, aquí sugiere también un elemento de juicio. Vete y no peques más para que no te venga algo peor. Y estamos aquí entonces leyendo Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De modo que Dios no quisiera condenar a nadie, pero muchos ya están condenados, porque no han querido creer. Eso es lo que dice ahí, Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. Así que la clave aquí, para que el poder de Dios se manifieste sobre su vida, es la fe obediente. Vamos a creerle. Y si decimos que creemos en Dios, vamos a obedecerle a Dios, a sus palabras, lo que está escrito aquí en la Escritura, en la Biblia. Y ante esto que oyó aquel hombre que había estado paralítico, que fue Jesús el que lo sanó, el hombre tomó la iniciativa y volvió y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Gloria a Dios, que podamos compartir esas obras. No que usted recibió sanidad y se le olvidó quién lo sanó. Y a nadie le dijo, mire, aquí dice Romanos capítulo 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Estoy leyendo Romanos 10, 9. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Tú crees en tu corazón? Ahora dice, y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. No dice que haciendo por allá, quién sabe cuántas repeticiones del Padre Nuestro vas a ser salvo. No. Ese fue un modelo para que de ahí pudiésemos aprender a orar y a decirle muchas más palabras. Pero aquí dice que si creyeres en tu corazón, bueno, si en su mente no cree, crea en su corazón. Y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Gloria a Dios. Entonces vamos a confesar como aquel hombre. Bueno, fue y le digo a los judíos, es que Jesús me ha sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahí lo dice el versículo número 16. Jesús continuamente realizaba estas cosas el sábado. Evidentemente habría muchas más violaciones del sábado que las registradas en las obras de Jesús. Bendito sea el Señor. Y voy terminando. La respuesta de Jesús allí agregó combustible al fuego. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cómo así que no hay que trabajar en sábado? Que hay que seguir una serie de dogmas de los hombres. Usted recordará antiguamente que en la Semana Santa no se podía comer, no se podía barrer, no se podía, porque barría el Espíritu Santo, que un poco de engaños. Si aquí dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, quiere decir que la obra del Padre y del Hijo es una. Así, lo que se predica acerca de uno, abarca también al otro. Entonces, si decimos Jesucristo te ama,
Es que estamos diciendo también que el Padre le ama, que el Padre quiere perdonarle. Ah, bueno, por medio de Jesucristo, Él quiere perdonar. Y así es hermoso saber que cuando anunciamos al uno, estamos anunciando al otro, al Padre, al Hijo. No estamos cometiendo el error de cuántas sectas, de decir que Jesús fue un ángel creado, que fue una criatura de Dios, que no, ni es el ángel Miguel, ni otra clase de ángel. Él es Dios. Por eso aquí los judíos no podían admitir eso, que se hiciera Jesús igual a Dios. Es que Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y ellos se han concretado en una obra. Mire, bendito sea el nombre del Señor, esa obra de salvar al pecador. Así que termino diciendo que el descanso sabático del Padre, correctamente entendido, es la actividad no impedida del trabajo de amor. Quiere decir que usted y yo tenemos que estar trabajando a cada momento. A veces nos excusamos y esto viene una reflexión aquí para los hombres y mujeres de Dios. Ay, no, dejemos un poquito descansar la familia y solo una reunión a la semana. No seamos perezosos. Mire, la gente necesita ese alimento. ¿Cuántas veces usted come al día? 3 veces al día. ¿Y cuántos le dan alimento a su espíritu solo una vez a la semana? Mire, si usted comiera solamente una vez a la semana, ¿qué pasaría? Estaría enfermo, mire, estaría sin defensas, estaría débil. Entonces, trabajemos para el reino de Dios, sirvámosle a Dios. Ellos verán si quieren escoger el tiempo de la mañana o de la noche para estar ahí en este servicio a Dios, pero nosotros sirvámosle a Dios con todo el corazón. Y le decía, el descanso sabático del Padre, correctamente entendido, es la actividad no impedida del trabajo de amor. De modo que en obras de misericordia, hechas en sábado, la obra del Padre y del Hijo son una. Vamos a darle gracias al Señor. Y decirle, Señor, gracias, porque tú haces obras de misericordia todo el tiempo. Levante ahí sus manos y dígale, Señor, usa estas manos. Usa estas manos que yo quiero, Señor, también hacer misericordia a muchos, Señor. Como Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora Dios está con la iglesia para que vayamos sanando a los oprimidos por el diablo, sanando de COVID, sanando de cualquier enfermedad, haciendo ese bien. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Queremos seguir bendiciendo la familia, Señor. Padre, desechamos contiendas, enemistades. Queremos seguir bendiciendo a cada hombre, cada mujer trabajador, luchador, esforzado, valiente. Señor, gracias, oh Dios. Vigorízale, llénale de fuerzas en la fe, en la oración, Señor. Padre, a vencer la tentación en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mis hermanos, también por este tiempo. María C. Rodríguez, Blanca Santana, Alexandra Nova, Olga Vasallo, Alexander Otálora, Liliana Maecha, Jenny Matallana, Eresmildo Varela, Emilce Delgadillo, Ronald Matallana, Fanny Vega, Judy Fúquene, Juliana Pineda, Edgar Suárez, Xiomara Rodríguez, gloria a Dios, Marian Tinjacá, aleluya. Aquí piden oración también por el nieto, Keider, por sanidad de tumores cancerosos en su cabeza. Vamos a orar. Nancy Bonilla, Lilia Castañeda, Jimena Delgadillo. Pido oración por Marcela Delgadillo, que todo le salga bien en el parto. Fidel Delgadillo, Ascensión Ariza, Pastor Ciro Caballero, Ofeder Morales. Gloria a Dios. Padre, nos unimos en este tiempo, Señor. Gracias por esa gloria postrera, que ha de ser mayor que la primera. Gracias, Señor, oh Dios, porque se sigue multiplicando aquellos que creen en su corazón y confiesan con su boca que tú eres su Salvador, que tú eres su Señor. Ahora estás perdonando pecados. Dígale ahí, Señor, me arrepiento de los míos, me arrepiento de todas mis faltas, te pido perdón y necesito esa vida nueva, Señor, esa vida superior. Ya no quiero seguir viviendo
oh Dios, en el pecado, en la muerte, en la ceguera espiritual. Señor, dame esa visión espiritual. Mientras que usted sigue ahí agradecido por las sanidades que ha hecho, los milagros, la salvación. Padre, oro también por este hijo, Señor, Keider, por sanidad de tumores cancerosos en su cabeza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos unimos en fe. Ahora, Señor, reprendiendo esos tumores de su cabeza, desaparecen en la autoridad de Cristo Jesús, Señor. Padre, son eliminados, Señor. Padre, se va ese cáncer ahí de su cabeza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu gloria, Señor. El que sanó, aquel que recuperó, aquel paralítico, aquel ciego. También, Señor, allí a Keider. Padre, le sana de tumores, oh Dios del cielo, cancerosos ahí en su cabeza. En el nombre de Cristo Jesús. Por Marcela Delgadillo ahí que sale bien ese parto. Gracias, gracias. Porque tú, Señor, oh Dios, has estado guardando, Señor, esta criatura ahí en el vientre, Señor. Oh Dios, ¿impedirás el nacimiento? Desde luego que no, Señor. Oh Dios, gracias, porque hay salud, ahí hay sanidad. Señor, unge ese canal del parto, Señor. Padre, trae todas las condiciones a favor para que esta bendición que viene en camino, este hijo, esta hija, glorifique tu santo nombre, Señor. Gracias por cada uno de estos hermanos, amigos, siervos, sierva de Dios, Señor, por ese despertar en nuestro ser, Señor. Oh Dios, gracias, porque ya el pecado no se enseñorea más de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos creído esta palabra, Señor, y la hemos recibido. Dígale usted al Señor, yo he recibido esa palabra, Señor, y te doy gracias, Señor. Oh Dios, porque ya el pecado no reina en mi vida. No he de obedecerle. Ahora tengo un nuevo Señor, es Cristo Jesús. Y si te critican, dile gracias, Señor. Oh Dios, a tu espíritu de crítica, de chisme, murmuración, Señor, oh Dios, y glorifícate en cada persona. Que salga, Señor, de esas tinieblas del pecado y se convierta. Gracias, Señor. Mis amados, qué gozo ha sido poder compartir con ustedes este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por esta victoria, esta bendición que tenemos por medio de la palabra. Yo creo que ustedes se están nutriendo, se están alimentando, está recibiendo de parte del Señor. Reciba ahí gloria, más bendición, más unción, más poder en el nombre de Jesús. Bendigo a esos padres ahí, que haya revelación sobre tu vida. Esas madres, que haya ese fuego de Dios ahí en su ser para amar a sus hijos, hijos para bendecir a sus padres. Gracias, Señor. Bendecimos estas familias, bendecimos nuestras ciudades, bendecimos las naciones. Mi amado, Dios siga haciendo resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Esta noche está la transmisión 8 de la noche para aquellos que también quieren saber ese horario. Dios te guarde, Dios te siga bendiciendo. Comparte estas bendiciones también con otros y puedes ir allí a YouTube para ver Centro Misionero Bethesda Chiquinquirá, todos los videos que hasta aquí Dios nos ha permitido que queden ahí en diferido para cada uno de ustedes. Les amamos. Dios les guarde.